Muy buenas tardes, ya entre Navidad y Año Nuevo, este probablemente es el último programa que estaremos haciendo en esta serie que hemos mantenido durante todo el 2020, sobre todo a partir de la pandemia que hemos dado a llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista y hoy me acompaña desde Florianópolis un amigo de Curitiba, Andrés Fialo. Él es ingeniero, experto en transportes, en transporte público y en movilidad. Está de ferias, está de vacaciones, él habla bien español, por lo tanto vamos a hablar en español. Está disfrutando de Florianópolis, de la isla de Florianópolis, en sus merecidas vacaciones. Me contaba que no está trabajando más, me dice André, no estoy viajando, por lo menos no está trabajando más en el exterior, es donde él desarrolla sus actividades. Andrés Fialo, para que ustedes tengan una idea, trabajó dentro del equipo de Jaime Lerner en el siglo pasado, cuando se implantaron los sistemas articulados y biarticulados de transporte público, que aquí en Paraguay le hemos llamado Metrobús. Pero hoy precisamente no vamos a hablar de eso, podemos hablar también, es claro. Pero sobre todo le quiero saludar a André y preguntarle cómo está el Brasil, cómo están las rutas brasileras, cómo están las ciudades brasileras y cómo la pandemia está afectando la movilidad aérea y terrestre. Y también seguramente las vacaciones, no sé cómo se dicen, los cruceiros, se dice en portugués, que son estos barcos grandes que llevan gente desde Río hasta Florianópolis y viceversa. ¿Cómo se está en este momento viviendo la pandemia en términos de movilidad urbana e interurbana en el Brasil? Hoy, André, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? ¿Todo bien? Gusto hablarte. Bueno, te escucho. Si podés hablar entrenando tu español para contarnos cómo está la movilidad en Brasil, si es normal la movilidad urbana, interurbana, cómo están las rutas brasileras y cómo están las ciudades a partir de esta pandemia y sobre todo en los últimos días de este año. Víctor, está un poco complicada un poco la cosa porque no hay un lineamiento único. Existe diversos lineamientos de las municipalidades, de las provincias, del gobierno. Entonces la gente está muy cansada de las restricciones. Entonces hay sitios, hay ciudades a donde la gente se aglomera mucho. Pero hay otras que sí, que siguen más, con menos actividades, con menos aglomeración, con menos movilidad. No hay un estándar en Brasil, hay un montón de cosas diferentes, depende de la región, depende de las ciudades. Hay ciudades muy turísticas, aquí como por ejemplo en Santa Catarina, en la provincia, donde la gente está en la playa, está aglomerada, disfrutando de la playa. Sin problemas. Y otras ciudades donde la gente está más, respeta más las reglas de la distancia y de las máscaras, ¿no? Ya. Una pregunta, André, ¿cómo está Curitiba? Yo sé que vos estás entre Curitiba y Florianópolis y muchas otras ciudades brasileras trabajando. Estás vedado ahora de viajar al exterior. ¿Cómo está Curitiba en aquello que solíamos hablar del cambio en la matriz de movilidad? Curitiba siempre fue pionera. Las últimas veces que yo iba a dar aulas en Curitiba, bueno, ya nos movíamos con el biodiesel y ya los biarticulados estaban por entrar en una matriz eléctrica. Y la cantidad de ciclovías curitibana creció enormemente. ¿Está aconteciendo dicho cambio de matriz? De una manera, Víctor, está ocurriendo de una manera no prevista, no planificada, ¿no? El transporte público que transporta a la mayoría de la gente empezó con la pandemia a llegar a un 30% de la operación, o sea, bajó muchísimo.
Después, en la mitad del año, alcanzó un 50% más o menos de pasajeros. Y hoy en día creo que está por cerca de los 70%, ¿no? Y la tendencia es no llegar a los 100%, ¿no? O sea, no volver a los números que había antes de la pandemia, por una serie de situaciones, como por ejemplo desempleo. Hay un desempleo muy importante, muy fuerte en todo el país, en todo el Brasil. También hay mucho la utilización del teletrabajo, del home office, y también uso de internet y entregas delivery. Hay mucha cosa que reduce bastante la demanda de pasajeros en la transportación pública, como conocemos, ¿no? Los buses, los taxis, etc. La gente también se está desplazando para usar más los coches, los vehículos privados, por seguridad, porque tiene miedo. Hay mucho uso de los aplicativos también, los Ubers. Y las motos, también ha aumentado mucho la utilización de las motocicletas. Entonces, se está moviendo, o sea, movilidad es la misma cosa que moverse, ¿no? Movida. Se está moviendo fuertemente y aún no está, como puede decir, no está en términos normales, aún está en cambios, aún estamos en cambios. Ya, ahora, me interesa mucho lo que acabas de contarme. Lo que se está movilizando es el share de utilización de medios para moverte, ¿no? Me contás que la gente está migrando a los aplicativos, me contás que la gente está migrando a las motos y me contás que la gente está migrando también a no moverse porque es el teletrabajo que acabas de contarme, el home office. Y vuelvo un poco a la pregunta original. Los buses de Curitiba están con un 70%, muy buen dato que me acabas de dar en términos de utilización de su capacidad instalada. El desempleo, acabas de contarme, ha influido mucho también. La pregunta también es, yo estuve hablando con algunos empresarios curitibanos que me contaban que irían ya a ese tranvía de Medellín que vos y yo conocemos y que iba a ser eléctrico y que Jaime Lerner estaba como uno de los partners de la transformación. Entonces pregunto de nuevo, ¿los buses están con biodiesel? ¿Van a ir a lo eléctrico? ¿Y los autos eléctricos ya están en Curitiba? ¿Motos eléctricas también? ¿Bicis eléctricas? ¿Cómo está esa onda? Es una buena definición, una onda, una onda. Hay muchas ciudades que están, desde antes de la pandemia, están con la idea de poner fuerza en los medios de transportación pública eléctricos, ¿no? Pero ojo, ¿no? Hay que ver primero los resultados de post-pandemia, con las vacunas, para ver cómo va a pasar la cosa antes de invertir mucha plata, porque los medios de transporte masivos, eléctricos como tranvías, como metros, son muy caros, muchísimo caros. Entonces se necesita tener mucha seguridad de la factibilidad económica de estos proyectos, ¿no? Curitiba ha intentado hace unos 5 años, 6 años atrás, empezar un proyecto de metro, pero con mucho subsidio del gobierno de Brasilia, ¿no? Porque los municipios no tienen plata para invertir solos, ¿no? Por sí solos. Tiene que haber mucho subsidio, mucha inversión a fondo perdido, ¿no? Porque son muy caros. Entonces no se puede practicar tarifas muy altas porque la gente no tiene ingresos para aceptar tarifas muy altas, ¿no? Pero lo que pasa, te puede decir, es que hoy en día el transporte público que está con una operación de un 70% de la flota,
pero no es 70% de la demanda, es 70% de la flota para que no ocurra una aglomeración muy grande dentro de los colectivos. Los colectivos no pueden estar muy llenos, no pueden estar muy utilizados en mucha fuerza en las horas pico, porque la gente no puede, no es seguro, ¿no? Entonces, creo que a futuro se va a pensar en otros medios de transporte, pero la tendencia ahora es que nos lleguemos a los 100% de los pasajeros como estábamos antes, el año pasado, por ejemplo, ¿no? Eso está pasando en todos lados, todas las ciudades en Brasil prácticamente se están ahí por los 50, 60, 70% de la operación, porque ha bajado mucho la utilización del transporte. Mucha gente usa bicicletas o se maneja a pie también, evitando mucho el transporte público. Con respecto a los eléctricos, es una ola, ¿no? Es una ola que yo veo que muchas partes, muchas ciudades están ahí discutiendo los eléctricos. Pero te puedo informar una cosa así con mucha fuerza de la gente que es especialista en movilidad eléctrica, y que dicen que el sistema eléctrico de los buses, por ejemplo, y los coches también, se está en etapa de desarrollo, ¿no? Todavía no está muy consolidado, ¿no? Porque los vehículos son muy caros, tanto los coches como los vehículos privados eléctricos son muy caros, comparando con los vehículos comunes a diésel. Muchas veces son muy pesados, ¿no? Los vehículos por las baterías, que son muy pesadas, son muy grandes aún, ¿no? El desempeño no es muy atractivo y la autonomía del vehículo también es muy baja. Y los tiempos de recarga para cargar las baterías eléctricas son muy altos aún. Pero se espera que en 5 años, eso es una previsión que yo no reparto como información, dentro de unos 5 años se espera que va a desarrollar mucho más la productividad y el costo va a bajar bastante para que se pueda pensar en popularizar más estos coches eléctricos o buses eléctricos, ¿no? Ya. La matriz que mueve la producción brasilera por las rodovías es esencialmente camiones, ¿verdad? Camioneros. Y el mundo, yo estuve con los presidentes y el board de una empresa llamada Rumo, que era ALL, o se debe lembrar de eso, que estaba aliás en Curitiba, estaba su headquarter. Pero yo estuve una vez procurando traerlos hacia el Paraguay. Rumo era una de esas empresas y era ALL, que llega hasta, si no estoy equivocado, en Paraná hasta Cascabel. Cuando vos venís por la BR-277, vos ves a la derecha la vía del tren. Eso continúa y aquel tren, las nubes, también continúa, que baja hasta Antonina, Paranaguá, creo que. ¿Continúa eso o ahora con la pandemia paró los trenes paranaenses? No, por la noticia que yo tengo, sigue sin cambios. El transporte en ferrocarriles sigue sin cambios. Lo que ha pasado una noticia semana pasada, que el gobierno de la provincia de Paraná va a privatizar el ferrocarril llamado Ferroeste, que interliga Guarapuava hasta Cascavel, es un tramo. Eso se va a privatizar, esa es la idea. Pero tanto el transporte en camiones como en trenes no ha parado, no está parado, no ha reducido inclusive. Yo utilizo un poco las carreteras acá y veo el movimiento de camiones es impresionante. Incluso los puertos aquí, puerto de Paranaguá y puerto de Itajaí en Santa Catarina, están exportando mucha cosa
y el movimiento ha aumentado bastante en Paranaguá, ha aumentado creo que 15% más que el año pasado, por las exportaciones e importaciones, por los containers también. Entonces, el transporte terrestre en ferrocarriles y en carreteras creo que ha sido incrementado en una parte. Tú me comentabas preguntabas de los cruceros, eso sí está parado. Yo leí una materia otro día que dice que los cruceros en Brasil, en la costa, no operan, no van a operar en este verano por nada. Entonces, es un sistema que está muy afectado. El sistema aéreo, lo que está pasando es que reducieron mucho los vuelos, hay menos vuelos, pero los vuelos están agotados, están llenos de gente. Entonces, cada modalidad está comportándose de una manera diferente de la otra. Porque lo que es carga no cambió nada, porque el Brasil está con movimiento de cargas por todos los medios muy bien, no paró, no ha parado nada. El suministro de comidas o de productos está a toda, la industria está funcionando bien. El manejo de personas, de pasajeros, es lo que más cambió. Ya. Yo ahora quiero entrar a Paraguay, que vos conocés también bastante, y quiero comentarte que acá hay una revolución en este momento en términos de rodovías. El Ministerio de las Obras Públicas, bajo el liderazgo del señor Arnoldo Vins, está haciendo rutas a toda máquina, si se puede decir así. Quiero contarte que se está haciendo una transoceánica, o a lo mejor ya lo sabes, en el Chaco, que cruza directo allá arriba. No sé no conozco mucho de qué punto a qué punto. Luego, nuestra PI 02 se llama ahora, la ruta 2 PY 02, que salía de Asunción, llegaba a Coronel Oviedo, ahora así mismo se llama hasta Ciudad del Este. Son 330 aproximadamente kilómetros. Se está haciendo highway, dupla vía, que va y viene, ¿no? Eso es muy interesante. Dentro de poco haremos seguramente en 4 horas, como debe ser, más o menos, Asunción, Ciudad del Este. Si es que las ciudades que están dentro de ese trayecto nos piden semáforos a cada 200 metros, porque eso es lo que está pasando un poco aquí. En Paraguay queremos highways, pero queremos semáforos y lombadas. Sí, highway con semáforos y lombadas. Entonces, eso medio que es nuestra cultura, la mía también, medio un poco atrasada. Y la pregunta que te hago es, estuviste trabajando, yo sé, en Chile, en la Argentina, hasta en Posadas, implantando el transporte público. Sé que también te contrató el BID para el frustrado proyecto del Metrobús, que no fracasó precisamente por una cuestión técnica, sino que por lo que yo entiendo, y me contó también el propio señor ministro, fueron dificultades de negociación de lo que se llaman los planes y los protocolos de asentamiento y reasentamiento, voluntarios, involuntarios, cuestiones sociales y de negociación, que ya fue no de este gobierno, sino que del anterior gobierno. Pero lo relevante es lo siguiente: conoces también Ciudad del Este y conoces Foz. Asunción, solamente quiero que me des una opinión técnica quizá, comporta articulados y biarticulados, pero tienen que integrarse. Pero además tenemos un caos nosotros en el tema de la gran cantidad de transportes también interurbanos. ¿Cuál es tu diagnóstico rápido de la calidad del transporte público en Gran Asunción, por favor? Bueno, Víctor, sabes que yo ya había trabajado en la Gran Asunción en 2001 y después ahora en 2018 también desarrollando un proyecto operativo, ¿no?, para corredores que llamamos de BRT. Son corredores que tienen su comienzo, su inicio en Curitiba en los años 70 y ahora ya está en más de 200 ciudades en el mundo, ¿no?
Y los corredores son muy efectivos, son muy productivos y ahorra mucho tiempo para los pasajeros y para la gente. A donde practicamos e implementamos esses corredores ha sido um êxito porque a gente aprueba, ganha, ahorra muito tempo e é muito seguro. E é um modelo, né, que não é uma cópia, mas sim um modelo que se pratica em várias cidades usando os mesmos conceitos de integração e de prioridade de circulação. O transporte público maneja muita gente, milhares e milhares de pessoas. Então, se necessita priorizar sua circulação, sem priorizar, sem ter carris exclusivos, sem ter corredores, não funciona bem em nenhum lado, né? Então, tivemos a oportunidade de participar, mas, desgraciadamente, em Assunção, o que passou retraso muito grande da obra, né? A obra é uma obra muito grande, com muitas interferências em todos os lados, e então tardou muito e criou uma reação negativa. E também o tema das expropriações que são neste corredor Ayala, Eusébio Ayala, han sido muito conflitivas, muito difíceis, porque se juntaram expropriações antigas com as novas. Então, por uma mala suerte de Assunção, por la segunda vez, o projeto de corredores, que chamamos corredores de transporte, não ha sido implementado. É uma lástima, porque sabemos que quando se implementa, e em Assunção não ha havido um problema com o sistema de transporte, porque não se implementou, ¿no? Pero onde se implementa, sí se vê um ahorro de tempo e muita gente lo aprueba. Então, además que Assunção funciona muy encima de la área metropolitana, ¿no? Los pasajeros en su gran mayoría están en el área metropolitana de Asunción y utilizan los corredores, que en su mayor parte son congestionados, hay mucha congestión, mucha polución. Entonces, corredores es un manejo técnico adecuado y los números son muy factibles. Asunción tiene cerca de 2 milhões de pessoas. Esses corredores não são para cidades de 10 milhões de pessoas, 20. São para cidades de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, porque se pode planificar, né? São cidades que aún se pode planificar. As outras muito grandes têm que partir, têm que usar os metros e gastar uma plata espetacular, porque não há outra coisa a ser, não? Então, espero que em algum momento vuelvam a discutir e poner em marcha um sistema moderno, né? Porque lhe falta a Assunção. A Assunção se está modernizando em todas as áreas, né, da cidade. Eu conozco a Assunção há mais de 30 anos, então sempre eu sei a modernização que a cidade ha experimentado, mas o transporte não sigue neste caminho, então, hasta hoje, né? Se necessita modernizar, ¿no? Não escuto. Ahora sí, perdón. Sí, no, O Jaime solía decir, Jaime Lerner, que a solução de Curitiba não está em Curitiba, está en que tudo fique perto, decía, es decir, para los que no son de Curitiba. Es decir, él decía, lo mismo digo yo en Asunción también, la solución de Asunción no está en Asunción precisamente, sino que en que todo le quede de cerca, y todo el sistema de infraestructura física y social, trabajo, agua y saneamiento, transporte bueno, escuela cerca, hospital cerca, le quede cerca, valga la redundancia, a los ciudadanos de Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo, Capiatá, vos conocés todo eso, para que no vengan a Asunción. El sector privado, algunas cadenas de mom and pops, dicen en Estados Unidos, que son acá le llamamos los biggies, pero son una especie de meso supermercados, no son ni macro ni micro, están en el medio, están teniendo una mayor capilaridad que los servicios públicos. Me decían mis hijos, que tú los conoces, que viven
allá hacia la casa donde tienen también tus hijos, acá en Lambaré, otra casa, me dice, papá, me dice, todavía no tenemos agua corriente ni cloaca, pero ya llegó el dice, llegó la civilización. Dice. Dice, todavía no tenemos transporte público, agua ni cloaca, pero llegó el dice. Entonces, con eso lo que quiero decir es una piada, es un chiste, de que el sector privado ya está la farmacia y ya está el pequeño supermercado, pero todavía no tenemos cloaca, dice. Entonces, hay esperanza, dice, y dicen allá, rumbo al ya. A lo que voy a lo siguiente, el bus tiene que llevar a los barrios la urbanización o la urbanización tiene que llevar al bus a donde se urbanizó. Porque lo que solía decir Jaime, y ustedes también cuando empezaron en Curitiba, esta empreitada, era, vamos a hacer el bus que vaya hacia allá, hacia, no sé, hacia tal lugar. Ya no estoy recordando más Curitiba, pero que vaya hacia Villa Faní. Y entonces hacemos Villa Faní. Es como decir acá, llevemos el bus hacia limpio y metamos el bus hacia un lugar X y que el barrio le siga al bus y no que el bus procure ir hacia donde ya están los barrios todos desordenados. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Esa es mi pregunta. Vitor, yo creo que esta pandemia va a acelerar muchísimo un cambio fuerte de costumbres, ¿no? Lo que yo imagino, ¿no? Porque si antes hablábamos mucho de no movilidad, o sea, reducir un poco la movilidad de la gente para lograr menos polución, menos contaminación, menos congestión y costos también, porque no es productivo, ¿no? Lo que imagino es que con esta pandemia se va a acelerar muchas cosas que van a reducir los desplazamientos. El cambio en la manera de trabajar ya está. Ya existe un montón de empresas que están ahí trabajando con los empleados y funcionarios en casa, incluso gobiernos. Aquí en Brasil hay un montón de gente que está trabajando en teletrabajo, en home office, e algumas empresas estão utilizando um misto, um home office e 1 ou 2 dias por semana presencialmente, ¿no? Então, isso vai baixar muito a movilidade, a movida da gente. O comércio também se está adaptando muito rápido a vendas por celular, por internet, sem a presença de los clientes, ¿no? Las entregas de servicios, entregas de comidas, teleconferencias, ¿no? Todas essas coisas vai resultar, creio eu, em uma redução de todos esses aspectos de custo, aglomeração, contaminação e poluição. Pero isto vai generar el sistema de transporte um outro cambio que eu estou esperando já há uns meses, já estamos discutindo com algumas municipalidades, que é um cambio mais importante, que é o cambio, que é o rescalonamento de los horários de entrada e salida. Temos todos, aqui latino-americanos e outros países no mundo, o costume, eu diria, estúpido de ter todos en las mismas horas de entrada y salida de trabajo y de actividades, todos. Entonces, eso genera un sistema altamente improdutivo que custa muchísimo, porque tenés que manejar un montón de coches y buses y motos y todo. Y después de una hora, se para todo, no hay ningún problema más, se baja la utilización y entonces temos um sistema altamente não, com muito baixa produtividade e custa muito alto, um custo muito alto. Então, estamos esperando que com a pandemia a gente pueda ver
que rescalonar o cambiar os horários de entrada e saída, ou não coincidir os horários de entrada e saída de todas as atividades urbanas, vai generar um ahorro de tempo, ahorro de menos estresse, menos custo e um montão de outras coisas positivas, não? Isso estamos esperando. André, me despido de vos. Te deseo mucho éxito, mucho tiempo hace que no nos vemos y apenas se abra la frontera, te visito Florianópolis para tomar una caipirinha. Boa tarde. Muchas gracias, Víctor. Feliz Ano Nuevo. Gracias, hasta luego. Feliz año nuevo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao.